ser una oportunidad extraordinaria para hablar de lo más importante: cómo vamos a salvar la economía de Bolivia. Es ingeniero industrial de profesión, graduado con honores en la Universidad de Texas A&M. Nació en la vida política como militante de Acción Democrática Nacionalista, con el que llegó a la vicepresidencia de Bolivia en 1997, como acompañante de fórmula de Hugo Banzer Suárez. Asumió como presidente de Bolivia en 2001 tras la muerte del general. Hoy asegura que quiere volver al máximo cargo nacional porque entiende la angustia de la gente. La gente quiere saber cómo salir de este atolladero, y nosotros somos los únicos que hemos hecho una propuesta clara hace mucho tiempo. Tuto Quiroga fue candidato a la presidencia por Podemos en 2005, Partido Demócrata Cristiano en 2014 y la Alianza Libre 21 en 2020, año en que renunció a su candidatura días antes de la votación. Esta vez asegura que es el único candidato que tiene una propuesta real para salir de la crisis. El que no te diga que va a recurrir a la cooperación internacional para construir un puente de estabilidad no te está diciendo la verdad. Yo siempre he dicho la verdad. Yo siempre le he dicho al pueblo de Bolivia que el MAS estaba farreando el gas hace 15 años. Me decían agorero, pesimista, negativista, y aquí estamos. Tuto Quiroga fue ministro a los 33, vicepresidente a los 37, presidente a los 41 años. Lleva más de 30 años de vigencia en la política boliviana. ¿Qué le propone al país para volver a ser presidente? Se lo preguntamos esta noche en Así Decidimos. Bienvenido, expresidente Quiroga. Gracias, Gabriela. Un gusto estar en Unitel. Bueno, comencemos con la actualidad. Vamos a hablar de su candidatura inicialmente. Y la primera pregunta es, ¿por qué va solo? Porque estamos con el apoyo de todos los bolivianos, que juntos estamos construyendo un proyecto para salvar la economía y reconstruir la democracia. Es la elección quizá más crítica en casi medio siglo, Gabriela, porque la gente sabe que la economía ha tocado fondo, está en estado de coma, sabe que se necesita una infusión de dólares, acabar con las colas de diésel y gasolina, terminar con la inflación que escalan los precios. Mañana, si vas con una moneda de un boliviano en Santa Cruz a comprar pan, ya no son dos, es uno solo, y hay que gastarse el doble para que una pareja pueda comer. La gente sabe que es un momento dramático, sabe que se requiere un programa de salvación, entiende el pueblo boliviano que el MAS se farrió el gas, acabó los dólares, hace tiempo que lo sosteníamos, y venimos trabajando, escuchando a la gente, recorriendo toda Bolivia para explicar, discutir cómo podemos hacer esto y recibir toda clase de sugerencias, desde caseras en el mercado hasta gente en Tupiza, en todos los confines de la patria, que entienden los bolivianos perfectamente que en este momento determinante tenemos que juntos salvar Bolivia. Y Gabriela, también porque entiendo el sufrimiento de la gente que trabaja horario continuo para cargar un poquito de diésel y gasolina, la mitad del tiempo, y la otra mitad trabajar, que sufre cuando ve que no hay dólares para comer medicamentos o que los tienes en un corralito, que está angustiada y en zozobra cuando ve que sus hijos no tienen futuro y, como en otros países tiránicos, tienen que irse para afuera. Esto requiere un programa para salvar la economía, reconstruir la democracia y cambiar de rumbo para siempre, y eso es lo que estamos construyendo con y muchos en minutos bolivianos. Precisamente vamos a estar profundizando sobre ese tema, pero también vamos a hablar del plan de gobernabilidad, de economía y demás. En este bloque nos vamos a enfocar en su candidatura, porque en diciembre usted había firmado un acuerdo para ir en bloque con varios líderes políticos. La pregunta es, ¿por qué ahora va sin ellos? Porque en el bloque se buscó, primero entendamos que el bloque, te has fijado que hay 13 partidos y alianzas, no, en el bloque había un par de partidos. Se buscó trabajar con la mejor buena intención para hacer un sistema que permita aglutinar. Claramente no se cumplió aquello, se cayó en hacer encuestas ilegales que hasta ahora no se han mostrado, y terminamos en alguien que hace una encuesta y dice, aquí dice que soy Lionel Messi y me tiene que dar la cinta de capitán. A ver, muéstrame. No puedo mostrar. La gente sabe lo que pasó, sabe que no se pudo cumplir a tiempo. Yo no voy a hacer algo ilegal, no voy a arriesgar de ninguna manera ello, porque estaríamos haciendo lo mismo que el MAS. Quebrantar la ley para sacar al MAS es hacer lo mismo que el MAS, y terminas haciendo más de lo mismo.
Yo desde diciembre, como lo decías, también he trabajado en hacer la estructura jurídica con el FRI, con Demócratas, les agradezco el apoyo, tenemos esa estructura y venimos trabajando con más de 16 agrupaciones ciudadanas representadas a lo largo y ancho del país y sobre todo conversando con todos los bolivianos que entienden que la unidad no es una o dos personas, es un patrimonio de la gente. Hasta el 17 de agosto verás cómo la gente construye esa unidad y si algo hemos aprendido, Gabriela, es que la gente es sabia para votar y tomar una decisión. La gente sabe lo que está pasando, sabe quiénes podemos dar un proyecto conjunto, compartido entre todos para traer respuestas a la acuciante crisis, para paliar el sufrimiento de la gente boliviana que está en zozobra y que vamos a dar respuestas unificando a la gente y al pueblo camino al 17 de agosto para cambiar de rumbo radicalmente. Pero el vocero de Samuel Doria Medina, Roberto Moscoso, dijo que usted se hizo a un lado del bloque de unidad y puso excusas que nadie cree porque en realidad le teme a las encuestas. ¿Qué le responde? Mire, hay muchas encuestas que han circulado, incluso primarias, búnker digital que salían. Yo estaba tranquilo, lo que yo nunca he hecho es comentar encuestas. Lo que nunca voy a hacer es algo ilegal. Y lo dije desde el principio. Y en las reuniones, con ampulosa documentación, Gabriela, demostramos que se sabía que había que hacer cualquier trabajo de investigación de opinión pública legalmente hasta fines de marzo. Una vez convocada la elección, tendría que ser yo muy tonto para ir a firmar un contrato para hacer una encuesta que era ilegal. ¿Qué dice la ley? 3 años de cárcel con un fiscal masista que te mete a la justicia. A mí me tratan de inhabilitar. Hace años. ¿Quién? Maduro en Venezuela me ha declarado persona no grata 3 veces, los Castro han tratado de sacarme de cancha y fíjate lo que ha pasado. Después de que tratan de hacer una encuesta ilegal, violando el principio de fiscalización, desconociendo que solo Carlos Mesa podía hablar de eso, en fin, la gente recuerda lo que hicieron. Y la gente entiende, a la gente no le gusta ver esa clase de maniobras y menos le gusta ver que cuando inscribimos la Alianza Libre, con tránsfugas que se fueron con Arce y Evo, vienen diputados y firman la intención de tratar de sacar de cancha a la alianza. La gente repudia eso, son maniobras políticas, la gente quiere respuestas y propuestas claras que son las que estamos dando. El resto son maniobras de politiqueros, yo estoy preocupado por las angustias de las familias bolivianas y a ellos les voy a dar respuesta. Pero justamente en estos momentos su alianza está impugnada ante el Tribunal Supremo Electoral. A ver, hay unos detalles técnicos que se están resolviendo a la gente que nos está mirando. Tranquilos todos, va a estar todo bien. Hemos trabajado puntillosamente, escrupulosamente desde diciembre para tener todo jurídicamente sólido. No puedo evitar que 2 diputados separados de Comunidad Ciudadana por irse con Evo y Arce para saquear el oro y destrozar la economía, ahora se vayan a Unidad Nacional y hagan una impugnación para sacarnos de cancha. Qué burdo, qué grotesco. La gente reconoce esas maniobras, no tienen asidero, no tienen fundamento, todos tranquilos. La Alianza Libre, lo verán en las próximas horas, va a estar en cancha. Tenemos el proyecto, tenemos la propuesta, tenemos el respaldo y estamos trabajando junto con muchos bolivianos a lo largo y ancho del país, entendiendo su angustia, sintiendo su dolor, canalizando su preocupación y sobre todo garantizando que no hay que perder la esperanza, que los momentos son duros, pero Bolivia vamos a cambiar. Estos 20 años aciagos, nefastos, van a terminar y vamos a recuperar la esperanza para todo Bolivia. Las maniobras, no se preocupen, quedarán en el basurero de la historia. Pero en este contexto el Comité Pro Santa Cruz está criticando la falta de acuerdos entre opositores en perjuicio del fin principal que es ganarle al MAS. ¿Qué responde ante estas críticas? Respondo que la gente va a buscar la unidad y la va a generar. Si me preguntas, ¿confías en dirigentes, en 13 dirigentes que están inscribiendo? No. Y les digo que miren con perspectiva. Recordemos elecciones recientes. El año pasado en Venezuela, ¿había 2 candidaturas? No. María Corina Machado con Edmundo González obtienen 67%. La de la dictadura tiránica obtiene 30%. Hasta Álvaro García Linera sabe que eso no suma 100. Faltan 3. ¿Y de dónde vienen? Otros 8 partidos. La gente concentra el voto. Ecuador este año, 90% de la votación en enero, en primera vuelta, se concentra
en 2 siglas políticas. Hoy Noboa es presidente y tiene la responsabilidad de dar respuestas. Yo confío plenamente en la gente, porque estoy recorriendo todo Bolivia, estoy conversando con la gente, estoy escuchando las preocupaciones, estoy recibiendo las sugerencias y sé que la gente el 17 de agosto va a generar esa unidad. No va a ser de dirigentes o de gente que haga exhortaciones, va a ser del pueblo boliviano que sabe que nos jugamos la vida este 17 de agosto y sabe que hemos construido juntos y vamos a seguir fortaleciendo una propuesta de cambio. Pero no le teme a la dispersión del voto. No, estoy seguro que va a haber, como los ejemplos que te he mostrado, como hubo el 2019, la concentración del voto, y yo voy a seguir trabajando en generar la unidad con todos los bolivianos. No es cuestión de 1 o 2 dirigentes. Yo sé, verán ustedes, quizás algunos se han quedado confundidos. Han visto 13 siglas y alianzas inscritas. Bueno, un datito, eran 14 partidos políticos. El único que ha hecho una alianza de 2 partidos nacionales con 16 agrupaciones ciudadanas que se están adhiriendo es quien habla. Y lo hicimos desde diciembre. Trabajamos meticulosamente el juntar voluntades de todos los lares de la patria, de todos los confines de Bolivia para hacer esto. Nada más pregúntense, ¿ustedes han visto algún otro proyecto que hubiera generado esta este aglutinamiento que va a seguir creciendo y fortaleciéndose? No. Hemos mostrado en los últimos meses que nadie ha hecho tanta unidad como hemos hecho nosotros, que nadie tiene propuestas construidas escuchando a la gente como lo hemos hecho y que lo vamos a seguir haciendo cada día hasta el 17 de agosto. Entonces, ¿para usted era previsible que no iba a haber unidad en todo caso? La gente va a hacer la unidad, va a existir unidad. Acuérdese que el 17 de agosto, cuando estés, Gabriela, aquí presentando los resultados, tú vas a decir sorpresivamente existe un voto por el cambio de la oposición democrática, y recuerda que vas a ver que es de la Alianza Libre y vamos a cantar el himno nacional a voz en cuello, repitiendo esa parte que dice es ya libre este suelo para cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque tenemos la propuesta para devolverle estabilidad desde el primer día y antes de Navidad, garantía de que tengamos los dólares, que no haya colas de diésel y gasolina, que tengamos los precios controlados, y hasta diciembre vamos a cambiar toda la legislación sectorial productiva para generar 750.000 empleos en 5 años y darle a nuestra Bolivia un futuro luminoso trabajando juntos. Eso es lo que va a suceder conforme vayamos avanzando y la gente lo va a ir verificando. ¿Por qué digo esto? Porque recorro todo Bolivia y porque te puedo dar todas las visitas a los confines de todo el país. Anoche en la feria de Cochabamba, 6 horas, la gente está con profunda angustia. Te la transmiten, están en zozobra cuando van al mercado y ven los precios, están en cola horas por diésel y gasolina y el mototaxista de Cobija te dice no aguanto más. Yo les digo calma. Me dicen tienes que salvar Bolivia, les digo no, la vamos a salvar juntos. Vamos a cambiar Bolivia juntos. ¿Por qué? Porque se requiere un proyecto mancomunado de amplia unidad como el que estamos gestando y vamos a seguir construyendo y verás cómo el 17 de agosto verás esa respuesta. Ahora, en el 2020 usted declinó su candidatura. ¿Cree que los candidatos de oposición deberían hacer lo mismo? ¿Se deberían bajar de la carrera los que tengan menos posibilidades? Cada uno tendrá que ver eso. Mire, yo, Gabriela, ¿qué es lo que siempre he hecho en mi vida? Yo creo en la verdad. Yo creo que la verdad nos va a hacer libres, como dice la Biblia, y yo creo que Dios Todopoderoso nos va a iluminar el camino al país. Yo estoy consciente de que esto que ha sucedido se podía evitar. Traté muchas veces. Yo decía hace años, el MAS está farreando el gas. Nah, queda mucho, me decían. El MAS 2015 se está acabando los dólares. Nah, todavía queda mucho. Es como el avión que viene cayendo y va a tardar en estrellarse, pero si no cambias de rumbo, es inevitable que se estrelle. Y me duele esto. No se debía haber hecho más, debía haber gritado más, y me duele porque esta crisis, esta debacle, este sufrimiento, esta angustia del pueblo boliviano se podía evitar. Yo sé que fueron 20 años sobre esta materia y justamente, ¿qué se acuerda la gente? Que el 2020 yo peregriné por todos los lugares diciendo,
Si no cambiamos de rumbo con un programa de cooperación internacional, llega la devaluación. Llegó y la gente está sufriendo. Vienen las colas de diésel y gasolina y no terminan. Se dispara la inflación y suben los precios como cohete. Y aquí estamos ante ello. Me duele profundamente eso y con esa credibilidad y la gente que te para en la calle te dice, tú nos advertiste sobre esto. Y sabemos, digan lo que digan o piensen lo que piensen, en ese momento sobre eso que advertía, hoy la gente sabe que tenemos la capacidad, credibilidad, firmeza para construir un proyecto de salvación económica nacional. Pero antes de hablar de eso, por favor, ¿usted cree entonces que están garantizadas las elecciones el 17 de agosto? Yo creo que están absolutamente garantizadas, más aún estoy convencido de que va a ser así. Para mí sería fácil criticar al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional. La causa mayor es elecciones el 17 de agosto. Y destaco que hubiera habido acuerdos institucionales para no tener interferencia judicial. Hemos visto recursos que se han presentado, algunos han sido deslindados. Claramente he dicho públicamente que el doctor Oscar Hassenteufel tiene una enorme credibilidad. Solamente él podía haber convocado, recuerdas, el 17 de febrero, a presidente, vicepresidente, presidente del Senado, expresidentes, todos estábamos allá. Se firmó ese acuerdo, se consignó varios temas que se deben ejecutar, depurar el padrón, garantizar el voto en el exterior, que todos puedan emitir su sufragio en todas partes del mundo. Sabemos que no hay dólares, hay que encontrar unos dolaritos. Si hay dólares para que el presidente del Senado viaje por el mundo o que el presidente Arce haga campaña por todo lado comprando, usando sus jets y helicópteros, pues tendrá que haber también para hacer el voto en el exterior. El Tribunal Electoral va a tener una recomposición de la directiva, respeto que se haga conforme a ley, yo no he manifestado quién debe ser, pero sí me parece que la ruta de confianza y credibilidad institucional, de acuerdos entre órganos del Estado que garanticen la elección el 17 de agosto, ruta que ha trazado el doctor Hassenteufel, se debe mantener por el bien de la democracia y no nos preocupemos. Yo estoy convencido, créanme, va a haber elecciones el 17 de agosto y tú que me estás escuchando vas a tener el voto, que es el instrumento más poderoso en democracia, para votar y decir adiós a 20 años oscuros y cambiar de rumbo. 6 de agosto, terminamos 2 siglos de vida republicana, empieza el tercero, eso es cronológico. Unos días después, el 17 de agosto, terminan 2 décadas oscuras que queremos dejar atrás y se abre un futuro luminoso, lleno de esperanza para Bolivia a partir de esa fecha con tu voto. Estamos hablando con Tuto Quiroga en nuestra primera entrevista de este ciclo Así Decidimos 2025. Conversamos ya sobre las diferencias dentro de la oposición y de unas elecciones que podrían estar en peligro. Es momento ahora de hacer una pausa, aguárdenos porque cuando retornemos... Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el precandidato Jorge Tuto Quiroga y llegó el momento de hablar de lo que más le preocupa a los bolivianos, la crisis económica. El próximo presidente se va a encontrar con un país en una situación económica muy seria, indicadores macroeconómicos como inflación elevada, falta de reservas, problemas fiscales, problemas en el sector externo, problemas de deuda externa, problemas en el sistema de pensiones, una deuda interna elevadísima. Este es el diagnóstico rápido del economista Gonzalo Chávez, que añade que el nuevo presidente recibirá indicadores negativos y tendrá que afrontar momentos muy difíciles. Vas a tener un gobierno que va a estar frente a una sociedad que le va a demandar mucho, especialmente va a querer resultados rápidos en entrega de dólares, entrega de divisas, en solucionar el tema de la estabilidad, el tema de la inflación. Mientras la revista especializada en economía Bloomberg dice que el próximo gobierno recibirá una bomba de tiempo, Chávez añade que, además, habrá que construir desde cero. En términos estructurales, vas a encontrar un país sin gas, sin recursos naturales para producir y tal vez lo más grave, con un capital humano brutalmente deteriorado. ¿Qué propone Tuto Quiroga para enfrentar la crisis?
Señor Quiroga, Bolivia registra los mayores índices de inflación de estos últimos 40 años. A la gente ya no le alcanza el dinero para comprar lo mínimo necesario, hasta el pan, decíamos, está subiendo de precio. Concretamente, ¿qué es lo que propone usted para frenar esta inflación? Gabriela, el principal problema que enfrentamos los bolivianos es que el MAS acabó con nuestro gas y con nuestros dólares. Recibieron un país que tenía gas, gasoductos, contratos, se acumularon dólares. Se sabía que estaban farreándose el gas sin reponer reservas, que estaban gastando los dólares del Banco Central y seguía la erogación de recursos sin límite, una gastadera como nunca antes hemos visto. ¿Qué venimos diciendo hace un buen tiempo? Que aquí hay una bomba de tiempo, como se decía, que vamos a enfrentar una situación difícil y que la única manera de arrancar es con un programa de cooperación internacional de 12.000 millones de dólares, préstamos y operaciones de largo plazo, tasas de interés bajas, concesionales, para recibir esa transfusión de sangre de dólares a un paciente en estado de coma. Al mismo tiempo, tienes que reprogramar la deuda cara y corrupta de Evo Morales, de sus amiguitas, de sus novias. Eso tiene que ser reprogramado y es sangre mala que hay que reprogramar y rediseñar cómo se paga y recibir esta transfusión. El que no te diga eso no te va a decir la verdad. Yo te la he dicho siempre. No importa si me costaba popularidad. La verdad nos da la estabilidad y nos hará libres a los bolivianos. Y ese programa hay que hacerlo desde el día que se gane, ponerlo en vigencia al principio, porque, Gabriela, Bolivia no va a aguantar llegar a fin de año con colas sin dólares. Justamente usted dice que Bolivia necesita más de 12.000 millones de dólares en créditos para arreglar la economía. Pero ¿tenemos esa capacidad de endeudamiento? Claro que sí, la tenemos, porque además lo primero, hoy día debes 13.300 millones de dólares de deuda cara y corrupta, casi 2.500 millones en servicios de deuda. Eso debe ser reprogramado. Esa deuda no sirvió para absolutamente nada. Hoy día, si no recibes esa infusión de dólares, van a seguir las colas de diésel y gasolina. No vas a normalizar el acceso a la divisa extranjera. Y fíjate lo que pasó esta semana. Hubo temor, nerviosismo, la gente vio en las billeteras digitales, se transó encima de 20 bolivianos el dólar. ¿Qué significa la devaluación? Y todos los bolivianos saben lo que está pasando, que el tipo de cambio en la calle está disparado. La devaluación, ¿qué significa? Que los dólares para comprar diésel y gasolina están más caros y van a seguir las colas. La devaluación, ¿qué significa? Que se va a alimentar a precios y la inflación en los mercados se va a seguir disparando. Requieres esa transfusión sanguínea a un paciente en estado de coma. La cooperación internacional es la comunidad internacional. Somos socios del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Hemos hecho esa clase de programas en el pasado, los acaba de hacer Bukele en Salvador en febrero, los acaba de hacer Milei en Argentina hace 2 semanas. Esa es la forma de garantizar, devolverle estabilidad al país. Pero en concreto, señor Quiroga, ¿a qué organismos va a recurrir en una primera instancia y cuál será la garantía de esos créditos? La garantía soberana somos socios, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, Fomplata, emisión de bonos de carbono. Esa es la comunidad internacional, lo que acaba de hacer Salvador, lo que hemos hecho varias veces en el pasado para darle estabilidad, lo que acaba de hacer Argentina. Somos socios de esos organismos, hemos planteado cómo hacer ese programa, que es un puente de estabilidad. Gabriela, lo segundo, y entraremos en ello, es el garantizar que esto sea sostenible. ¿Cómo? Cambiando absolutamente todo, la legislación minera, de hidrocarburos, de agropecuaria, zonas francas de litio, atraer la inversión privada y extranjera que te traiga los dólares, que te genere producción, que te dé exportación para hacer dólares. Vienen aparejados. Si solo haces un puente de estabilidad que te dura 3 años y no cambias toda la otra legislación, si no reintegras a Bolivia a acuerdos comerciales, si no vuelves a suscribir tratados de protección de inversiones, protección de arbitraje, no va a ser sostenible. El puente de estabilidad es el primer paso para garantizar que después, junto al cambio total, puedas darle a Bolivia un futuro totalmente diferente con 750.000 empleos en 5 años. Y a propósito de cambios, usted ha hablado de cambiar leyes, incluso se debería modificar la Constitución Política del Estado. ¿Qué tiempo demoraría eso? Los cambios a la Constitución, que no van a ser vía Asamblea Constituyente, en Chile se ha visto que eso congela la inversión, son una lista de cambios que vamos a presentar
el 16 de julio y vamos a mostrarle al país qué se va a votar en las elecciones regionales y locales para ajustar la Constitución en lo económico y en la parte de descentralización también. Pero hay mucho que se puede hacer con cambios a las leyes. Es evidente que hay ajustes en la Constitución, pero el país volver a ingresar a la protección de inversiones, a mecanismos de arbitraje, cambiar la ley minera para tener producción como los vecinos de Chile y Perú, modificar el régimen agropecuario con biotecnología, con infraestructura, con dotación de caminos, puertos, aeropuertos y todo lo que permita hacer de Bolivia un país corazón integrador, nos va a permitir ser mejor que Paraguay. Me duele hoy que Paraguay nos da 5-1 en soya, 10-1 en carne y tenemos todo para ser igual o mejor que Paraguay en agropecuaria, igual o mejor que Perú en minería. ¿En cuánto tiempo? Los rebotes del sector minero y agropecuario van a ser de corto plazo. Los de hidrocarburos y litios son de mediano plazo. Deme plazos, deme meses. La minería agropecuaria es a partir del segundo año de gobierno. El puente de estabilidad es al principio, es desde el primer día. Ojo, ese es el puente de estabilidad. Sin esa infusión de recursos, Bolivia no aguanta llegar a Navidad con colas de diésel y gasolina y sin dólares. A propósito de eso, ¿cuándo va a sentir la gente los beneficios de estos créditos en su bolsillo, en el día a día? Del puente de estabilidad, la gente va a sentir normalidad y estabilidad hasta Navidad. Eso es lo que estamos planteando. Bolivia no aguanta 10 días, 1000 días, 100 días, si es que sigues con colas de diésel y gasolina. En la UDP, la gente joven quizá no recuerda. Hubo 8 o 9 programas de estabilidad con diferentes días, no funcionaron. Bolivia se estabilizó y paró la hiperinflación dando ejemplo al mundo al principio. En ese momento había circunstancias diferentes. Hoy, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Que este gobierno inepto y corrupto que ha destrozado todo no ha recurrido a estos organismos, a esta cooperación. La hemos delineado con toda claridad hace 5 años. Por eso le pido al pueblo boliviano que me esté escuchando lo siguiente. Entendamos que el principal objetivo de generar unidad es para que tengamos mayoría congresal el 17 de agosto. De lo contrario, hemos visto otros países que sin mayoría congresal, con buenas intenciones, se les trancaban los programas. A la gente que venga conmigo al Congreso van a venir con ese mandato de hacer el programa de estabilidad y cambiar la vamos a hablar en el próximo bloque, la gobernabilidad, vamos a tocar ese tema precisamente. Volviendo al tema de los créditos, porque para lograrlos hay que hacer eficientes y hacer recortes. ¿Qué partes del Estado va a recortar usted? A ver, claramente la gente que te va a ayudar no te da transfusión de sangre para que siga la hemorragia y la gastadera. ¿Dónde se ha ido la gastadera gigante del MAS? En una parte que lamentablemente se ha perdido. Han hecho estadios, aeropuertos, han gastado plata. Fidel Castro, Che Guevara, nombres por acá, que no sirven de absolutamente de nada. Han hecho fábricas de miel, de papel, quipus. La gente se debe acordar, quipus, ¿recuerdas? Íbamos a competir con Apple y Samsung, dice que siguen preocupados. Hasta ahora no sirvió de absolutamente nada. Buena parte de eso se perdió y no va a servir y fue triste. Mira, hay una fábrica separadora de gas en la frontera con Argentina y ya no mandamos más gas a la Argentina, ni va a suceder. El gas viene de la Argentina, cruza por tubos bolivianos, hoy día cobramos peaje en lugar de vender la producción. ¿Dónde está el despilfarro y el derroche del MAS? Para ser claros y que la gente entienda y que no se preocupe. Hoy el gasto corriente del Estado, presupuesto 2025, 24.600 millones de dólares. 11 veces lo que era cuando empezó el MAS. La gente mucho se focaliza en salarios, enseguida hablamos de eso, ese no es el tema principal. De ese gasto corriente, tú tienes en bienes y servicios cerca de 10.600 y 4.000 millones en inversión, son 14.600. Este gobierno, ¿cuál es su modalidad? Derrochar y gastar como locos, por un lado y por el otro, y robar como locos también, adjudicando todo a dedo sin licitación. Si tú haces un programa de austeridad, de reducir 10% el gasto de bienes y servicios, reducir inicialmente la inversión pública, y si tú garantizas que todo lo que adjudiques para comprar computadoras, papel, hacer obras, lo hagas por licitación, sin corrupción como han hecho estos, te ahorras conservadoramente 10% en austeridad, 15% en corrupción. Si eres honesto, si eres austero,
te ahorras de esos 14.600 millones de dólares, te ahorras 3.500 millones de dólares, bajas el déficit fiscal, financias el déficit pequeño que quede destinado a la inversión con cooperación internacional y enrumbas al país. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque ahí viene el ahorro principal. Yo escucho a gente sin conocimiento del sector público decir, voy a votar a la mitad de los empleados. Sean serios, por favor. En Bolivia, la planilla estatal es la planilla que se tiene es 440.000 personas. 3/4 partes son maestros, es salud, son policías, son soldados. Por favor, no digan, esa gente, ¿qué tienes que hacer? Institucionalizarla, formarla, profesionalizarla, descentralizar la salud y la educación. En empresas públicas hay 2%, no es por ese lado que viene la respuesta. La respuesta viene diciendo voy a ser austero y no voy a robar. Tú recortas en bienes y servicios, en inversión pública, esos montos que te estoy diciendo, y si vives austeramente y sin robar, la plata alcanza para no seguir en este nivel de derroche, junto con el programa de salvataje de balanza de pagos. Porque, ojo, ¿de dónde viene la inflación? Con esto concluyo. De que el gobierno se gastó el gas, se farreó los dólares, y ahora ¿de dónde financia ese déficit gigantesco que vamos a recortar? Del Banco Central. Emisión. Es un fenómeno monetario, hacen emisión, la misma producción, suben los precios. Tú bajas el déficit, consigues el programa internacional y logras bajar la inflación y muestras de que estás enrumbado a una Bolivia totalmente diferente, con inflación baja y con el suministro de dólares que te garanticen estabilidad y normalidad. ¿De cuánto estamos hablando cuando habla de ahorro, haciendo todo eso que me acabas de decir? De los 14.000 inversiones, 4.000 aproximadamente, 10.600 de bienes y servicios, 14.600. Tú en austeridad, en no vivir como ellos en aviones, jets, helicópteros, en vivir tranquilos, viajes, viáticos. Nada más, miren la campaña de los últimos 5 días del señor Arce. ¿Cuánto nos ha costado? Nosotros estamos pagando ese desplazamiento de aviones y de gente que está llevando. Yo no necesito llevar empleados que me aplaudan, ni gente que me amarre los guatos, me los amarro solitos los zapatos. No, de esos 14.600 de austeridad, siendo más discreto, gastando menos y sin robar, garantizando que la licitación, lápices, computadoras, celulares, carreteras, todo lo que hagas es por licitación al mejor postor, sin corrupción. Recordemos que carreteras como el Tipnis costaron el doble. El contrato de Cutler costaba 30% más. Si tú haces licitación sin corrupción, ahorras una enorme cantidad de recursos. Esa austeridad, esa transparencia te garantiza 3.500 millones de dólares de ahorro. ¿Cuánto es el déficit hoy? 5.000 millones. Bajas de 10% a 3% del PIB. ¿Cómo financias ese déficit más bajo? Con ayuda internacional de largo plazo, no sacando del Banco Central, generando inflación, así le devuelves orden a la economía y, lo principal, con la infusión de dólares tú garantizas la recuperación de la confianza, que puedas importar medicamentos, que puedas pagar diésel y gasolina sin corrupción, mejor importando crudo y refinando acá, y garantizas que devuelvas lo más importante, Gabriela, los 2.000 millones de dólares sistema financiero. Hasta que no devuelvas eso, la gente no va a confiar. Recuperas la confianza con esa inyección de la cooperación internacional y del Fondo Monetario, la gente vuelve a traer sus dólares, lo va a repatriar. En instante vamos a hablar precisamente del tema de los dólares, de la importación de combustible, pero ¿se puede vivir solo de créditos endeudados? ¿De qué va a vivir el Estado más allá de los créditos? Ese es un puente, como lo estamos explicando varias veces. Ese es un puente. ¿A un paciente puede vivir con una bolsa de transfusión sanguínea el resto de su vida? No. Es un mecanismo de emergencia temporal que te genera un puente de estabilidad. ¿Para qué? Para recuperar la confianza, para que devuelvas los dólares de la banca, que son más de 2.000 millones de dólares. Si a ti, Gabriela, alguien te da 300 dólares de aquí, tú no vas a ir al banco a ponerlos porque nadie confía. Entran al corralito, no salen más. ¿Qué acaba de hacer Argentina? Un programa cofinanciado por el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, para levantar el cepo. Yo lo dije hace un año, cuando estuve por allá. Esa es la forma, esa transfusión es la que te permite recuperar la confianza, que la gente vuelva a depositar, que vuelvas a ser sujeto de crédito. Junto con eso,
Si no haces la segunda parte, no tienes sostenibilidad. ¿Qué es la segunda parte? El cambio radical y total. Del 8 de noviembre a fin de año, los que vengan al Congreso conmigo vendrán con colchoneta, con su almohadita, para estar ahí tiempo y materia. Vamos a cambiar ley de hidrocarburos, ley de minería, ley agropecuaria, bajar los impuestos a la paraguaya, cambiar la justicia, aprobar o poner en vigencia tratados bilaterales de inversiones. Vamos a cambiar todo. Va a haber un shock y una avalancha legislativa de confianza, de recuperación de confianza y de inversión para generar empleo. Y al principio y hasta Navidad. En este escenario, ¿qué pasará con las empresas del Estado? Las empresas del Estado, hay dos partes. Las de miel, papel, cartón bol no sirven, se cierran, se concesionan, se privatizan, no tienen utilidad. El problema es que eso y los estadios, los aeropuertos, los palacios, los jets, erogaron la plata para robar, porque había enormes casos de corrupción en todas esas compras. Hay un número muy pequeño de empleados públicos, no es tanto, es lo que robaron al hacerlas en esas fábricas inservibles. Tanto estadio, tanto aeropuertos, sin aviones, sin pasajeros, estadios sin jugadores, canchas vacías, en fin, ese daño ya está hecho. ¿Qué vas a hacer con los recursos naturales, con servicios, telecomunicaciones? Gracias por la pregunta y les quiero decir acá lo que vamos a hacer. ¿De quién van a ser? ¿De empresas extranjeras? No. ¿Del Estado de turno, gobierno de turno y los ladrones? No. Tuyas. Tienes 18 años, te vas a volver agente económico activo. Todo lo que tenga Bolivia va a entrar a un fondo de inversiones. Se va a repartir como títulos individuales de propiedad popular. Te llamas Gabriel Oviedo, tienes mínimo 18 años, recibes un título de propiedad popular de $1.400, $1.500. Haces fábricas de baterías de litio, sube el valor. Resucitas el gas, traes inversión, sube el valor. Desarrollas el mutum, sube el valor. Conforme pase el tiempo, sube el valor. Tú tienes 18 años, tienes lo que nunca has tenido cuando eres joven. Garantía, eres agente económico activo. Te juntas con 10 amigos, tienes $15.000, vas al banco, te prestas, emprendes, desarrollas. Ese principio de esa revolución de propiedad con la libertad para ejercerla va a cambiar la mentalidad de todo Bolivia. Y la vamos a aplicar a la tierra también, titulación individual. Y Gabriela, en los mercados, ¿sabes qué me han enseñado las caseras? Me escuchaban y me decían, Tuto, he escuchado eso de la propiedad, ¿y por qué no vale eso para mi puesto en el mercado? Gracias, así vamos a hacer una ley de titulación individual para que no te extorsionen las alcaldías, para que cada caserita sea dueña y sea heredable su puesto en el mercado que lo tiene en familia. Propiedad con libertad para ejercerla, cambia la mentalidad y transforma Bolivia para siempre. ¿Y qué va a pasar con YPFB? Ahí va a entrar al fondo de inversiones, va a ser tuya. YPFB, el litio va a ser tuyo. ¿Pero quién la maneja? La vas a manejar tú con la mejor gerencia, tú vas a escoger. ¿Cómo se maneja una cooperativa? La manejas a través de los socios. Tú vas a ser el socio, tú vas a ser el propietario. Cada persona que nos está escuchando va a ser propietaria y cuando tú eres dueño, tú escoges al mejor gerente, que no te robe, que no haga Cutler, que no haga fábricas al doble de precio, que no haga industrias que no sirven. ¿Y la Cada ciudadano exploración y va a hacer. explotación? Se la va a hacer a través de asociación, va a venir la inversión extranjera. Ojo, Yacimientos no fue creada por el MAS, Gabriela. Existía siempre. Yacimientos firma los contratos con Brasil. Yacimientos firmó los contratos de exploración. 64 pozos exploratorios hacíamos a los que nos insultaban cuando estábamos en el gobierno hace más de 20 años. Lo hacíamos. De ahí vino la certificación de gas. ¿Qué vas a hacer? ¿De quién va a ser Yacimientos? De todos y cada uno de los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Cómo se la va a hacer? Como se hacía antes. Nueva ley de hidrocarburos, se va a asociar Yacimientos con toda la inversión extranjera, protección de inversiones, arbitraje. Vas a tener que hacer una reforma al sistema de tributos. No hay que engañarse, en la ley lo vas a ver. Si tú dices, la gente aprendió, Gabriela, hasta García Linera otra vez sabe que 18%, 11%, 80% de cero es cero. Y hoy día, ¿cuál es lo perentorio? ¿Qué es lo perentorio? Vamos a tener que apagar 7 de cada 10 focos si no hay inversión en hidrocarburos. Vas a tener que dejar parqueado en tu garaje tu micro o tu taxi que funciona a GNB porque no va a haber gas. La persona que me está escuchando que cocina con gas a domicilio
O va a pagar 5 o 6 veces más trayéndolo de Argentina o cocinar a leña. Es dramática la situación energética. Hoy la crisis es de dólares, hoy la crisis es de inflación, hoy la crisis es de diésel y gasolina. Si no hacemos lo que estamos planteando de atraer inversión masiva asociada con Bolivia, donde cada ciudadano va a ser el dueño y es mejor ser socio del pueblo boliviano que del gobierno delincuente de turno como han sido estos, si no hacemos eso con un shock de inversión gigantesco, vamos a padecer apagones, cortes de luz, apagar GNB. Y una de las grandes esperanzas en este escenario es el litio, que hará con este mineral estratégico. ¿Cuál es su plan concreto? El plan es volver a Bolivia la capital mundial de exportación de litio y con un régimen de zonas francas atraer grandes empresas que vengan a fabricar acá el litio. Gabriela, cuando salen los teléfonos inteligentes, la gente recordará los iPhones y los Androids del 2007, no importa cuáles tengan. Yo decía, Bolivia está destinada a ser capital mundial de baterías de litio. Escuchen lo que les voy a decir. Con menos de 1% del gas, hicimos de Bolivia el corazón energético del Cono Sur. Los gigantes dependían de nosotros, Brasil y la Argentina. Eso lo hicimos, el MAS se farreó esa oportunidad, derrochó el gas, dilapidó los dólares, nos dejó enclaustrados, perdió el mercado argentino. Vamos a tener que trabajar para reconstruirlo. Pero olvídense de 1% del gas del mundo. Pensemos, Gabriela, 30% del litio del mundo. Vamos a ser potencia mundial. Ahora, acabo de hablar de una zona franca de litio. ¿Qué es lo que implica para que todos lo entiendan? Muy bien, 2 cosas. ¿Qué hemos hecho con el gas? Lo hemos vendido a precio internacional a Brasil y la Argentina. Llegó a valer hasta $10 el millón de BTU. ¿Y qué hacíamos? A una fracción de ese precio lo hemos vendido y lo seguimos vendiendo a los parques industriales. A una fracción más baja todavía, una parte pequeñita, le vendemos a las amas de casa para que cocinen a domicilio, para el GNB en los micros y los taxis. Ese principio vamos a aplicar al litio. Queremos atraer la inversión que se asocie con el pueblo boliviano para exportar el litio a precio internacional. Y queremos hablar con los vecinos de Chile y Bolivia, decir, acá tenemos 60% del litio del mundo, hagamos la OPEL, la Organización de Países Exportadores de Litio. No nos canibalicemos, exportemos a precio internacional y hagamos un régimen de zonas francas donde venga la inversión a hacer baterías de litio de relojes, de celulares, de tabletas, de autos, de motos. ¿Y qué porcentaje de las ganancias de litio se quedarán en el país? Bueno, va a depender de si exportas a precio de materia prima, va a depender de los regímenes de zonas francas. Lo importante que es, esa mentalidad de qué porcentaje va a quedar, va a cambiar cuando tú sepas que el dueño eres tú, no es el Estado, no es una entelequia en el cielo. Cada persona que nos escucha va a ser el dueño y va a tener el título de propiedad popular que se va a valorizar. Al principio del gobierno, se empieza a hacer esto al principio del gobierno. Tenemos 5 años, tenemos 5 años, será seguramente hacia el segundo o tercer año que esto esté maduro. Primero la estabilidad y el flujo de dólares, si no, no hay nada. Aquí no invierte nadie, el país se apaga. Segundo, el cambio radical en todos los sectores. Y te decía, es más rápido el rebote o la recuperación de agropecuaria y de minería, es de mediano plazo de hidrocarburos y de litio. Y lo de litio es evidentemente el futuro de décadas de Bolivia, pero yo solamente, y la gente aplaude, los jóvenes aplauden cuando viajo por Bolivia. Les digo, vas a abrir tu celular y dime si no te duele que diga batería de litio hecha en Shenzhen, hecha en Guangzhou, hecha en Seúl. Va a decir hecha con litio boliviano, con mano de obra boliviana, por jóvenes bolivianos. Cerramos con eso sobre el litio. Hay muchas más preguntas sobre economía, sobre gobernabilidad. Quiero pasar ahora a hablar de los combustibles, porque todos se preguntan qué va a pasar con la subvención. ¿Se mantiene? ¿Se levanta? Nada que afecte la inflación. Y quisiera aquí, si me permites, Gabriela, que la gente entienda cuál es el problema. La falta de dólares. El problema de Bolivia es la falta de dólares, que viene de que cuando bajó el gas, no exploraron, cayó la producción, menos gas, menos líquidos, menos gas, menos dólares ingresaban, cada vez tenías que comprar más diésel y gasolina con menos dólares, reventó el problema. Hoy la gasolina y el diésel, Gabriela, tú podrías venderlo a 2 bolivianos, a 4 bolivianos, a 6 bolivianos, no, ese no es el tema. El tema es dónde están los dólares. ¿No va a levantar entonces la subvención? Lo que vamos a hacer nosotros es nada que afecte la inflación.
¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que el principal problema de Bolivia es la inflación. Primero, tienes que traer los dólares, garantizar sin corrupción. Si tú compras en crudo, sin corrupción, sin que salga de contrabando, los 3.000 millones que erogas van a ser menos de 2.000 que necesites para hacerlo. Al principio en el puente no te va a dar la comunidad internacional dinero en dólares para que vengan unos negociantes en Boa Trading, no sé qué se llama, a comprar a $150 el barril. Tienes que cambiar el permitir importar crudo, liberar la importación de diésel y gasolina. Son varias cosas, subir el precio del mercado interno, que hoy pagas $16. Mira la locura, importas a 150 y aquí pagas en dólares devaluados, $16. ¿Y cuál sería precisamente el precio que le va a tocar pagar al consumidor de este combustible? Te reitero, el precio no es el drama. Lo que tienes que hacer hoy es conseguir los dólares. No tienes diésel y gasolina, no lo tienes. Tienes que importarlo. La clave es importarlo sin corrupción, mejor si es el petróleo liviano que debes importar, volcando el gasoducto, si se puede, trayéndolo, refinándolo, te ahorras parte de lo que erogas hoy para hacerlo. Hasta que no resucites el gas, hasta que no desarrolles biocombustibles y etanol, hasta que no transformes el parque automotor a baterías de litio y todo a GNV, vas a seguir por un tiempo necesitando importar diésel y gasolina, y eso se hace con un programa internacional al principio. Y lo que te decía, cuando tú hagas el programa de estabilización, la gente dice, recuerdo que me decían hace años, Gabriela, Bolivia va a devaluar. No, el gobierno no devalúa, la calle devalúa. ¿Alguien tiene un dólar a 6.96? No, en ninguna parte, no existe. Ya se devaluó en la calle. Tú traes los dólares y evidentemente el tipo de cambio va a estar, no va a ser 6.96, no va a estar donde lo deje Arce, estará al medio, va a ser más barato. Tú traes ese programa y ¿qué tienes que evitar? Al hacer ese programa, evitar que la inflación se dispare. Eso va a requerir al principio ser cauteloso con la parte de la gasolina y transporte público, porque si no empiezas a alimentar ciclos inflacionarios. ¿Cuánto tiempo se va a mantener la subvención entonces? Y inicialmente el tiempo que sea necesario para garantizar que la inflación no se dispare, estabilizas el dólar, para la devaluación, vuelves al bolsín, después podrás ir ordenando eso a mediano plazo. Sí, y se puede hacer, mira, hay que garantizar que la gente pobre reciba el beneficio. La gente que tiene un buen vehículo pagará, hay formas de garantizar que se haga el control. ¿El transporte público mantendrá la subvención? Al principio tienes que garantizar que se haga para que no te dispare la inflación. El principal problema es la inflación. El que te diga que al principio lo va a hacer sin los dólares va a generar una crisis devaluatoria inflacionaria de la Gran 7. No, hay que manejar esto con responsabilidad. Primero, traer los dólares, parar esta devaluación, garantizar que vuelva el bolsín, evitar otros insumos que alimenten la inflación y a mediano plazo un sistema de diversificación de la matriz energética junto con el garantizar que puedas hacer esto de forma tal que no afectes a los que más lo necesitan y que puedas liberar eso para los que los organismos internacionales tienen requisitos. Ellos prestan para subvencionar combustible. No, tienen requisitos del nivel de déficit, te he explicado cómo vas a bajar el déficit. Y tengo una ventaja, Gabriela, no va a ser la primera vez que voy a hacer esto, lo he hecho varias veces. El primer país en eliminar toda la deuda externa del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, fuimos nosotros. Y recuerdo que cuando ibas te decían condiciones, tiene que hacer un impuesto al salario. Les dije que no, que eso iba a generar una enorme crisis. Me dijeron, caramba, no, tienes que hacer eso. Bueno, me voy al directorio. Eso no se puede. ¿Dónde dice que no se puede? Bueno, nos fuimos allá. ¿Y qué hicimos? Yo quisiera recordar a la gente esto. La condonación de la deuda, ¿sabes por qué fue aceptada por los organismos? Porque no fue un tema de Tuto Quiroga. Fue el Diálogo 2000. Miles de personas de todos los municipios de Bolivia vinieron con la Iglesia Católica, hicimos la ley del diálogo, que decía que esa condonación no se iba a los empresarios, no se iba a unos cuantos vivillos, no se iba al gobierno para que la gaste. Se la dio para tener 10.000 ítems de educación bilingües, 2.000 ítems de salud, para dar más recursos a los más pobres en zonas rurales. Por eso fue tan exitoso, porque era un programa de todos, no era del que habla.
Esa es la forma de hablar. Los organismos que he aprendido yo, si ven que hay un país que respalda ordenar la economía, bajar el déficit, abrir a la inversión, traer la oportunidad de que se generen empleos abiertamente, hacer acuerdos comerciales, plegarse a mecanismos de arbitraje, dicen, esto es serio, aquí va a haber confianza, aquí sí apoyo. Lo hemos hecho en el pasado, lo acabamos de ver en un par de lugares. ¿Qué ha sucedido, Gabriela? Que este gobierno hacía dogma de estigmatizar a los organismos. Recuerda tú que en la transición se hizo un desembolso rápido sin condición alguna del Fondo Monetario y pagaron 353 millones de dólares que faltarían hoy día. ¿Para qué? Para hacerle un juicio al gobierno de transición sin sentido alguno, y pagaron multas y comisiones. Todo fue ideológico, todo fue estupidez, todo fue corrupción. Y más adelante vamos a hablar de ese tema, porque usted hablaba hace minutos nada más que el dólar se mueve en función de lo que sucede en la calle. En ese escenario, ¿qué va a hacer con el tipo de cambio? El tipo de cambio no es potestad del presidente. Eso es lo que desde el 85 nunca lo era. El Bolsín le dio estabilidad a Bolivia desde el 85 hasta noviembre de 2011, donde como entraban dólares del gas, decidieron congelarlo. ¿Qué significaba eso? Subsidio al contrabando. Entraban productos por doquier, le daban muy duro a la producción nacional, hasta que ese experimento revienta, como lo advertimos. Va a llegar la devaluación, me decían que no, llegó. Y ahora el contrabando es al revés, váyanse a Pando, váyanse a Tarija, es de salida, ya no es de entrada. Si no tienes un tipo de cambio estable con el Bolsín que funciona en base a 3 variables, la inflación interna, la inflación internacional y cómo se debe mover tu moneda con la canasta de monedas de los países vecinos. Actualmente tenemos el dólar con precio oficial y el dólar paralelo, que lo duplica en estos momentos prácticamente. Si usted es presidente, ¿en cuánto va a estar el dólar? Primero, una pequeña aseveración. ¿Hay un dólar tipo de cambio oficial? No hay. No hay a 6.96. No existe para nada. Está lo que dice la calle a 14. ¿A cómo va a estar el dólar? Te puedo decir lo siguiente. Si no haces un programa de estabilidad como el que te estoy diciendo, va a seguir trepando. Y el que te diga otra cosa te está engañando. Papá Noel va a traer dólares. Voy a hacer lo mismo que Tilín y voy a reprogramar los saldos de una carretera para que me den dólares. Cuentitos. Aquel que no se atreve a decir lo que yo estoy diciendo no se va a atrever a gobernar para devolverle al país estabilidad. Yo sí estoy dispuesto y la gente va a respaldar esto. ¿Qué va a suceder? Tú consigues este programa de estabilización, aquí tienes el 6.96 que es ficticio y no existe. Tú, si me dices a cómo va a estar el tipo de cambio el día que si el pueblo boliviano nos apoya, estamos en el gobierno, consigues este programa de estabilidad y va a bajar de lo que esté en la calle mucho más cerca de lo que era el 7. ¿Va a volver a estar en 7? No, pero va a estar muy por debajo del tipo de cambio en el que lo dejen. Para hacerlo más simple, Gabriela, si hoy día yo estoy sentado y hago el programa de estabilidad, va a estar mucho más cerca el tipo de cambio. El Bolsín lo va a determinar, no yo, pero va a estar más cerca de 7 que de los 15. ¿Pero de eso se va a encargar el Banco Central de Bolivia? Autónomo e independiente como debió ser siempre. Yo tenía a Juan Antonio Morales, digno boliviano, que estaba ahí por mérito de los mejores economistas de Bolivia. No lo puse yo, él estaba allí. Tenemos que recuperar la base institucional en todo. Bien. Teníamos 150 profesionales independientes en el sistema electoral, en la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Aduana, Impuestos, Camino, Banco Central, por mérito, por capacidad, no por serviles al MAS. Yo tenía eso con el Banco Central y por eso teníamos confianza. Yo no decidía a quién enjuiciar o no, o cuánto era el tipo de cambio. Lo hacía un Banco Central independiente y no me prestaban plata porque eso generaba Queda inflación. claro, entonces este tema del dólar será mediante el Bolsín, el Banco Central de Bolivia, que va a fluctuar según la inflación internacional, interna y otros factores. Hemos hablado así de dólares, de litio, de combustibles, momento ahora de una nueva pausa, pero al retornar, Tuto Quiroga va a responder cómo va a hacer para gobernar si es que le toca enfrentarse a una asamblea legislativa fragmentada. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Tuto Quiroga en Así Decidimos Entrevistas. Llegó el momento de hablar de gobernabilidad. Se acabó la hegemonía, no va a haber hegemonía y se va a requerir alianza
impacto. La gobernabilidad será un factor clave para el próximo gobierno. Con una amplia agenda de ajustes por cumplir, tener respaldo en la Asamblea será vital para el nuevo gobernante. Las medidas tienen que ser en el corto tiempo, en el cortísimo tiempo, ¿no? Inmediatamente toma posesión, pero los impactos no serán rápidos. Para el abogado y político Gustavo Pedraza, la gobernabilidad será un factor que defina la identidad del próximo gobierno y su éxito o fracaso. Si no hay un gobierno fuerte, va a ser muy difícil que puedan cumplirse, puedan ser exitosas las medidas que lance el futuro gobierno. La expectativa es alta, como en todo caso. La gente no está protestando ahora, no está saliendo a las calles con la esperanza de que en agosto se va a dar el cambio. ¿Podrá Tuto Quiroga construir gobernabilidad? Al principio de esta entrevista le preguntábamos si no temía la dispersión del voto, porque se han registrado 11 partidos, 5 alianzas y 3 pueblos indígenas. ¿Cómo va a gobernar si es que le toca un parlamento en contra y fragmentado? Dos cosas, Gabriela. Primero, yo estoy seguro que la gente va a concentrar su voto para aquel proyecto que dé respuesta a las angustias que están sufriendo las familias bolivianas. Entienden, y yo lo comprendo, y me duele su dolor, y me angustia sus angustias, y siento su zozobra de que es un momento crítico. Y por eso la gente se va a decantar apoyando a un proyecto que le devuelva estabilidad. Y se va a movilizar, y se va a movilizar después para hacerlo realidad. ¿Qué es la ventaja que tengo, que he aprendido? Que si tienes propuestas que la gente respalda, la gente se moviliza para apoyarlas. Yo era vicepresidente y teníamos 30% del Congreso. ¿Cómo hicimos? La condonación total de la deuda de los perversos del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Porque la plata no era para un grupo pequeño, era para la gente, era para el pueblo, era para los municipios rurales que recibían 6, 7 veces más por habitante. ¿Qué quiere la gente hoy? Dólares, parar las colas de diésel y gasolina, empleo, estabilidad. Democracia no es un día de votación y después te deseo suerte. No, la gente se va a movilizar porque ha aprendido lo que significa el costo del saqueo, del derroche y del despilfarro. Y la gente está en angustias que son indescriptibles y las siento y las veo. Pero diciendo, en el si esto caso no cambia, me voy. hipotético de que tenga un Congreso fraccionado, fragmentado, ¿qué podría hacer? Esa pregunta la responderemos si es que se da eso. Yo confío en la gente. Yo estoy seguro que la gente se va a decantar por un proyecto que le diga la verdad, que le devuelva estabilidad, que haga los cambios que le generen empleo hacia adelante. Materia hipotética de discusión, yo escojo y creo en la gente y escojo creer en la gente. Porque de lo contrario tendría que pactar con los diferentes grupos, partidos que estén representados en el Parlamento. Y quizás la gente joven no recuerda, pero en Bolivia, cuando recuperamos la democracia, hubo acuerdos, había hiperinflación, había desorden, y la gente premió a aquellos que pusieron al país primero para tener estabilidad y parar la inflación. Y sucedió cuando la gente joven ni se acuerda. Y les garantizo que la gente va a apoyar, a respaldar lo que desesperadamente están clamando y pidiendo. Programas que paren la inflación, que traigan inversión, que generen empleo, que garanticen que nuestra gente joven no se vaya afuera a buscar futuro, como ha pasado en regímenes tiránicos. En el pasado, ya que usted lo decía, pacto se convirtió en su momento en sinónimo de cuoteo. ¿Cómo va a evitar caer en lo mismo? Bueno, porque si alguna experiencia en eso he tenido, es que no lo he hecho. Y he hecho 150 designaciones de los mejores bolivianos en base al mérito. ¿Qué sucede en democracia? Y lo hemos visto estos años, Gabriela. Cuando un gobierno tenía mayoría, ponías a la gente servil. Yo he tenido la experiencia y invito a que revisen los nombres que pusimos. La mejor gente de Bolivia. ¿Quién era Dermisaki, Durán, de la Rocha, Valdivieso? Los mejores juristas al Tribunal Constitucional. ¿Quién era Ana María Campero? Icónica figura, defensora del pueblo. Le firmé su título. Si tú privilegias el mérito, la capacidad, el profesionalismo sobre el servilismo, la gente te respalda. Yo no tenía los votos en el Congreso. Si tú le dices a la gente,
voy a condonar 5.000 millones de dólares, no me los voy a llevar yo, van a ir a la gente, van a ir a los municipios rurales, van a ir para los más pobres, van a ir para contratar más maestros, y ahora, médicos y enfermeras. En esta realidad, la gente en te esta respalda. coyuntura, ¿usted se ve pactando con el MAS? No, el MAS, mire, el MAS es un partido que ha destrozado todo esto y es un partido que va a estar en minoría. Pero va a tener representación. Sí, claro que sí, y lo hemos tenido, y en el pasado estaban allí también, y se ha hecho cosas. Mire, yo creo en la gente. Yo sé que se piensa que hay un número de fichas en el Parlamento y allí va a depender. En el pasado eso sucedía y no había problema. Se hizo la condonación de deuda externa más grande para ayudar a los pobres por la movilización de la gente. Porque ¿qué sucedía? Te doy ese ejemplo. Cuando tú movilizas a gente, venían 10 personas de cada municipio, venían miles de personas con la Iglesia Católica a decir, esto queremos hacer con la condonación de la deuda. El Parlamento aprobaba. Si tú respondes a lo que la gente está buscando y movilizas a la gente, yo he aprendido que se puede hacer programas que beneficien a la gente. Si te ven que estás agarrando un grupo de parlamentarios para poner tus amiguitos, para robarte la plata, te van a sacar muy bien. A patadas. Queda claro eso. Ahora, el vicepresidente es el que maneja la Asamblea Legislativa, el que consigue estos acuerdos. ¿Ya definió usted su candidato a la vicepresidencia? No, es en mayo, hay todavía un tiempo y lo haremos pronto. Ya este jueves es mayo. No, este jueves es mayo, pero no es el 18 de mayo. Todavía hay tiempo. Pero, ¿y qué está buscando? He aprendido, tanto de estar de vicepresidente como en otros cargos, el perfil que se necesita y estoy seguro que vamos a presentarle a Bolivia una persona boliviana que llene los requisitos para ser parte fundacional de un proyecto de cambio. ¿Pero cuáles son esos requisitos? ¿Qué es lo que principalmente busca? Es que yo no voy a entrar en ese manoseo, especulación, porque yo entiendo que el interés viene de qué altura, de qué región. He aprendido lo siguiente. No importa en qué altura vivimos, todos queremos llevar a Bolivia a lo más alto. No importa qué vestimenta usas, qué idioma materno hablas, todos tenemos corazón boliviano, todos tenemos sangre tricolor, todos queremos trabajar por Bolivia. Mucho se ha exacerbado las diferencias de forma artificiosa y manipulada de parte del MAS. Mucha división artificial sobre esto. Somos un solo país, una sola patria, vamos a trabajar unidos, con vicepresidente incluido. Ahora, en las anteriores elecciones usted tuvo acompañantes mujeres. Así es. Duchenne, también Tomás Yarwi, perdón. ¿Se va a decantar nuevamente por una mujer? Buen intento, Gabriela. Va a ser una persona boliviana que vamos a anunciar en mayo. Sí, mira, yo he trabajado mucho con mujeres. Soy orgulloso hijo de Sonia Ramírez, una mujer inteligente de memoria fotográfica. Tengo 3 hijas profesionales, sé lo que pueden aportar, las valoro enormemente. Y también conozco mucha gente en todos los confines del país para trabajar de forma conjunta. Lo bueno, Gabriela, es que si algo hemos venido haciendo es no improvisar. Venimos hace varios meses construyendo un proyecto de la Alianza Libre, que se saluda así, con estructura jurídica sólida, y lo verás en las próximas horas, con amplia estructura territorial, con una enorme cantidad de liderazgos de todos los confines del país, de todas las edades, de ambos géneros, y que tenemos muy buena gente para integrar este proyecto en la vicepresidencia, en el Congreso, y los verán el 18 de mayo. Vamos a esperar unos días más entonces. Muy bien. Pero otro factor de esta gobernabilidad será la calle. ¿Cómo va a gestionar usted los bloqueos? A ver, ¿cómo se va a gestionar la presión social? Dialogando y mostrando que lo que la gente quiere se va a hacer. La gente va a mandar. La gente quiere parar la inflación. La gente quiere dólares, la gente te agarra el brazo y dice dólares, dólares, tuto, dólares. Desde la feria de Oruro hasta Tupiza, hasta Cobija, la gente entiende lo que el país necesita y por eso confía, porque saben que siempre le hemos dicho la verdad y que tenemos la capacidad de articular voluntades para generar este proyecto. Ahora bien, de lo que estás hablando, creo que es algo que raya en la violación de la ley. El Estatuto de Roma tipifica como exterminio el privar a la gente de combustible, de comida, de gasolina. Ese es otro tratamiento. Y seamos claros, aquí ha habido, instigado por el narcotráfico, la intención de estrangular a Bolivia una y otra vez. Conmigo saben cómo funciona esto.
Nosotros trabajamos con un grupo de gente muy determinada y fuimos el único país que redujo 80% de la producción de cocaína. El único país en el mundo que hizo eso. Y a mí no me tomaron ni un día de bloqueos y combatimos el narcotráfico y la cocaína. El tema de criminalidad es un tratamiento de seguridad. El tema de las legítimas aspiraciones sociales de la gente que quieren que pares la inflación, tener dólares, importar medicamentos, que le devuelvas depósitos, tener estabilidad, que cambies la legislación, que traigas inversión, que generes empleo. Eso es lo que vamos a trabajar juntos de forma mancomunada para cerrar esta noche oscura y abrir un futuro A propósito, luminoso. acaba de hablar usted de narcotráfico. Si usted es presidente, ¿va a volver la DEA a Bolivia? Va a venir primero la Federal Brasileña, que es el principal lugar a donde se está yendo el narcotráfico. Aquí, ¿de dónde están llegando? PCC, Bermelo. ¿Con quién hay que trabajar? Primero con Brasil. La cocaína se está yendo a Brasil. Segundo, la Federal Argentina. Tercero, la del resto de los países vecinos. Cuarto, quinto, los de Europa, los de Estados Unidos, incluyendo la DEA y las agencias europeas. ¿Quién no quiere que venga la Federal Brasileña? La cooperación antinarcóticos. Los narcos son los que no quieren. Y que tristemente el narcotráfico se ha apoderado del país y la gente sabe que el narcotráfico estigmatiza al país y destruye nuestra imagen, contamina a nuestra juventud y esparce la criminalidad por doquier, y que Bolivia no queremos exportar cocaína blanca, queremos exportar gas, vino, soya, aceite de soya y baterías del litio blanco. A propósito, ¿qué va a pasar en el Chapare? ¿Qué va a pasar con la coca excedentaria? ¿Va a volver la política de coca cero? Va a volver la política de que no va a haber cocaína. No tiene que haber cocaína. La coca de Yungas es legal, milenaria, tradicional. Y aquí lo que yo vengo diciendo, y espero que los señores del Chapare apoyen pues lo que voy a proponer enseguida, que es nacionalizar la comercialización de coca. Yo voy a traer toda la inversión privada, pero si hay un producto que parcialmente, como es la coca de Yungas, es milenaria, tradicional, de la Cuyico, la he respetado, siempre la voy a respetar. La coca del Chapare, según informa Naciones Unidas, se va principalmente al narcotráfico que daña a Bolivia, que contamina nuestra juventud. Las madres están desesperadas por ver que sus hijos pueden caer en garras del narcotráfico. Entonces me imagino que los señores del Chapare, que tanto les gusta pregonar nacionalización de la soya, del vino, del aceite, de todo, estarán de acuerdo que si un producto se puede destinar a fines ilícitos, debe ser controlado en su comercialización por el Estado para evitar que se desvíe a fines ilícitos y perniciosos. Y seguramente Evo Morales responderá a esta su propuesta. ¿Qué hará a propósito con él, con la orden de aprehensión que hay en su contra? Mire, lo que yo le puedo decir es que si en mi gobierno hay una orden de aprehensión, se aplica. Y siempre lo he hecho. No son voluntarias. No son exhortaciones. Y fíjese la diferencia. Cuando hay alguien que critica al gobierno, vienen, lo secuestran, lo trasladan, lo llevan, lo traen. Y extrañamente al señor Evo Morales, que impuso a Arce con el dedazo del jefazo, lo respetan y lo dejan ahí. Pero mire, la gente que le preocupa. Evo Morales, la gente sabe que ya fue, que terminó, que liderizó un proyecto decadente que ha terminado y concluido. ¿Y qué quiere la gente? Que se cambie. Eso ese señor ya fue, es parte de la historia. Pero entonces va a dar la orden para que ingresen al Chapare a detenerlo. Cualquier orden de aprehensión en un Estado de Derecho se ejecuta. No es voluntario. No es un presidente, no es como que le digan, ¿quieres o no hacer eso? Las instancias del Estado tienen que aplicar la ley igual para todos. Y yo he estado bajo persecución y asedio y siempre me he presentado a todas las instancias sin lloriquear, sin escaparme, sin ser como otros quehuas que andan escondiéndose por allá. Pero, Gabriela, de verdad, ese señor y su ciclo han terminado. Bolivia va a dar vuelta a la página. Y créame que ellos todos, Evo, Andrónico, Arce, su ciclo ha terminado. Han destruido Bolivia, han saqueado la economía. El país va a dar vuelta a la página, va a cerrar esos años oscuros y va a abrir un futuro luminoso, lleno de esperanza y de oportunidades con un cambio que viene el 17 de agosto para adelante. Y de estos temas están pendientes los organismos internacionales también. ¿Qué va a pasar con los procesos de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho, por ejemplo, entre otras personas que se consideran perseguidos políticos, presos políticos en este caso? Se va a permitir y garantizar
que todos aquellos injustamente presos, como son Camacho, Pumari, como es Yanine Áñez, se defiendan en libertad. Lo normal es defenderse en libertad. ¿Cuándo te giran la orden de aprehensión? Cuando rehuyes presentarte a la justicia, como hicieron otros. Camacho, Pumari, Áñez están acá, van a seguir acá y tienen derecho a defenderse en libertad, como ocurrirá conmigo en democracia. Y en el caso de la expresidenta Áñez, tiene derecho a lo que siempre he pedido, derecho a juicio de responsabilidades. Eso pidió Naciones Unidas, eso pidió la OEA. La justicia no es de una forma para mis adversarios y de otra para mis amigos. Es igual para todos. Lo que señalabas antes es que hay un señor que cree que él puede mofarse de la justicia y que su depravada perversión puede quedar impune, mientras él sañudamente ha presionado para que se le niegue el derecho a defenderse en libertad que tenemos todos los bolivianos de forma normal, y los ha atacado y cuestionado por ser adversarios políticos. Le agradecemos a Tuto Quiroga. Ha sido 1 hora con 16 minutos de diálogo productivo con Tuto Quiroga, en la que hemos hablado de su candidatura, sus planes de gobierno y también las dificultades para gobernar que se le pueden presentar si es que llega a ser presidente. Ahora le vamos a dar 1 minuto para que le hable al país. Si tuviera que darle una sola razón a la gente para votar por usted, ¿cuál sería? A bolivianas y bolivianos, vamos a enfrentar en menos de 4 meses la elección más determinante de nuestra historia contemporánea. Vamos a decidir el rumbo que toma el país por décadas. Yo entiendo el sufrimiento, la angustia, la zozobra de las familias bolivianas por la crisis económica profunda. Entiendo la desazón. Los llamo y los invito a no perder la esperanza. Hay una canción que dice: nos han quitado todo. En Bolivia nos han quitado mucho, pero jamás podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Este 17 de agosto te aseguro que con tu voto tienes la posibilidad de cerrar 20 años oscuros y abrir una página luminosa, traer un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer es como el sol que brilla en un nuevo día. Viene del oriente, trepa los valles, ilumina las cordilleras, resplandece sobre los glaciares y va a traer un día de eterna prosperidad a Bolivia a partir del 17 de agosto con el voto en democracia, cuando le demos respuesta a todas y cada una de las familias bolivianas que quieren una Bolivia diferente. La construimos juntos a partir de este 17 de agosto. Le damos las gracias a Tuto Quiroga. Estamos a 112 días de las elecciones generales y hemos escuchado la propuesta del precandidato de la Alianza Libre para enfrentar la crisis. Gracias por responder a nuestras preguntas. Gracias.